Bien, el sonda, que tenemos mucho en esta época de agosto que ha pasado, produce muchos cambios en la presión atmosférica, en la temperatura del ambiente, y esto hace que el organismo tenga que poner en juego un montón de mecanismos de adaptación. Y eso es un esfuerzo para el corazón y para el organismo. Por eso en las personas que tienen alguna predisposición o una patología cardiovascular previa, puede generarnos esto descompensaciones de estas patologías. Y hablando propiamente dicho del ACV, el ACV es la segunda causa de muerte cardiovascular, tanto acá en La Rioja, en la Argentina y en la mayor parte del mundo. Y lo más importante es que es una de las primeras causas de discapacidad. Y se puede prevenir. ¿Cómo lo podemos prevenir? En el ACV tenemos dos tipos de ACV. El ACV isquémico, que es que una arteria que va al cerebro se ocluye y ese territorio deja de tener suministro de sangre, por lo tanto se produce un infarto cerebral. Otra forma, que es la menos frecuente, porque esta isquémica es más o menos el 86% de los pacientes, y después tenemos otra que es la hemorrágica, que es cuando la arteria se rompe por algún motivo antes de llegar a irrigar el tejido, por lo cual también se produce infarto de esa zona. Uno es isquémico y el otro es hemorrágico. Este hemorrágico es menos frecuente, por ahí se puede presentar en personas un poquito más jóvenes y está producido tanto por crisis hipertensivas severas o también por malformaciones arteriovenosas o aneurisma, que la pared de la arteria está dilatada, pero estos son los menos frecuentes. La mayor cantidad de ACV se produce después de los 55 años, aumentando en forma escalonada a medida que va aumentando la edad, presentándose más frecuentemente en pacientes cercanos a los 80 años, es la mayor incidencia, pero a partir de los 55 empieza la curva ascendente. Doctora, ¿y por qué se dan algunos casos en personas que son muy jóvenes? Puede ser, como le digo, que son, digamos, en las personas muy jóvenes hay tres motivos. Uno, que es la menos frecuente, que puede ser estas malformaciones arteriovenosas o un aneurisma, que la pared de la arteria que va al cerebro está dilatada y ante un esfuerzo o ante una suba de tensión estas arterias se rompan. Puede ser personas que tengan presiones demasiado altas y por más que la pared de la arteria no haya estado dañada previamente, la hipertensión a través del tiempo, aunque sean precoces en la edad de la aparición de la hipertensión, lesiona esta pared de las arterias. Y puede ser también isquémico, no solo el hemorrágico, en pacientes que tengan consumos de drogas ilícitas, en pacientes sometidos a mucho estrés, a esfuerzos físicos extremos y sobre todo, ¿qué ha pasado? Ante la enfermedad cardiovascular en general, infarto, hipertensión, aterosclerosis, todo, la teníamos de los 55, 60 años en adelante. Pero ahora, entre el estilo de vida, los malos hábitos alimentarios, el estrés, la falta de actividad física, se ha bajado como 20 años todas estas patologías. Entonces, las consecuencias de no tratar todos estos factores de riesgo o estas patologías una vez establecidas hace que se esté presentando patologías más precozmente que antes las teníamos más adelante. Doctora, ¿cuáles son algunos de los síntomas que comienza a tener el cuerpo para que luego se produzca el ACV? Bien, los síntomas de alarma que tenemos que tener es, por ejemplo, adormecimiento, habitualmente en la mitad del cuerpo, puede ser en la mitad de la cara, puede ser en el brazo, pero casi siempre cuando es un ACV, como los hemisferios están separados y la arteria va a producir el infarto o la isquemia en un solo hemisferio, es de un solo lado del cuerpo, habitualmente contralateral a donde se produjo el infarto cerebral. Entonces vamos a tener de un lado. Ahora, si yo tengo dolor, por ejemplo, tengo adormecimiento en las dos manos, lo más probable es que sea la columna, que no sea una. Pero si tengo de una parte del cuerpo, que siento adormecida la cara, siento adormecida la mano, o un dolor de cabeza intenso, o siento hormigueos, no hace falta que haya parálisis, puede haber hormigueos también, o que siento un dolor intenso de cabeza, que digo es el peor dolor de cabeza de mi vida, eso también es un síntoma. Mareos,
dificultad para poder articular la palabra, también es otro síntoma de alerta, inestabilidad en la marcha, que quiero caminar y me siento que no puedo caminar o que pierdo el equilibrio. Todas estas cosas tienen que darnos una alarma de inmediato. ¿Qué tenemos que hacer ante cualquiera de estos síntomas? Inmediatamente llamar al servicio de emergencia, porque el tiempo es oro, así como en el infarto agudo miocardio. Hay que llamar inmediatamente para poder abrir esas arterias y recuperar la oxigenación y que no mueran estas células del cerebro. Hay que hacer inmediatamente llamar. Y de acuerdo, sea una CV isquémico o hemorrágico, bueno, el cuerpo médico actuará en consecuencia a eso, pero el tiempo es oro. Antes de las 4 horas hay que tener resuelto el episodio, no consultar dentro de las 4 horas, sino ya tener resuelto para no perder ese territorio del cerebro y por lo tanto no tener las secuelas posteriores. Y si tuvimos la mala suerte que se instauró el infarto todo, y tenemos una secuela, hacer las rehabilitaciones. ¿Y qué cosa? Y la prevención secundaria, cuidar todos los factores de riesgo para no volver a tener otro episodio. Porque esto no es un evento aislado, esto es una enfermedad sistémica que detona en el cerebro, el ACV, pero es una enfermedad de todas las arterias del organismo que, bueno, que justo detonó en el cerebro, así como podría haber detonado en el corazoncito o en el riñón o en distintos órganos. Entonces el mensaje fundamental es que ante los síntomas acudir inmediatamente y a su vez prevenir todos estos episodios. ¿Cómo lo prevenimos? Dieta sana, actividad física, no fumar, evitar el estrés, descansar las horas suficientes, controles médicos periódicos para mantener la glucemia, el colesterol, las presiones en cifras normales y poder hacer los estudios para detectar ante cualquier eventualidad. Y otra cosa que produce ACV frecuentemente es la fibrilación auricular. Es un tipo de arritmia en que una parte del corazoncito se vuelve como loca, ¿sí? Y no contrae en forma homogénea, entonces hace una rémora y forma coágulos ahí. Y esa es una de las causas más frecuentes, y sobre todo también en jóvenes, no solo en adultos mayores, de accidente cerebrovascular. Por lo tanto, las palpitaciones súbitas que uno sienta también tiene que consultar, porque esas palpitaciones pueden corresponder a fibrilación auricular paroxística o permanente que pueden llevarnos, y son una de las causas más importantes de accidente cerebrovascular. Entonces, aprender a escuchar nuestro cuerpo, cuidar nuestro cuerpo, y una forma de prevenir la fibrilación auricular es lo mismo que para todos los otros factores de riesgo. Mantener tensiones normales, controles médicos periódicos, colesterol normal, todo eso, porque la presión dilata la pared de las arterias, sobre todo lo primero que dilata es la aurícula también, que es una parte más laxa en el corazoncito, y eso hace que al dilatarse se estiran las fibras eléctricas y puede generar esta arritmia. Así que una de las principales causas o daño que produce la hipertensión es la fibrilación auricular, y posteriormente esto también lleva al accidente cerebrovascular isquémico, ¿no?